Muchas gracias. Gracias por presentarme. Como decía César, yo voy a hablar de análisis de movimiento. En realidad son dos casos, uno con y otro sin, al revés, el primero sin aprendizaje profundo y el otro con. Espero que nos sirva para sacar algún paralelismo. Y entonces quería partir por un punto importante en análisis de movimiento en general, es el problema de la apertura, que es un problema que también tenemos nosotros en la visión humana, que es el problema de la apertura. ¿En qué consiste el problema de la apertura? Que si yo veo a través de un orificio lo suficientemente pequeño un movimiento, no va a ser capaz de jugar en qué dirección es el movimiento. Este ejemplo del signo de una peluquería o barbería, no sé, supongo que es bastante internacional. Aquí uno tiende a pensar que el movimiento, que hubiera un movimiento hacia abajo, ¿no es cierto? Que algo estuviera como cayendo, pero si uno está medio distraído, uno ve un movimiento hacia abajo, tiende a ver un movimiento hacia abajo, pero si uno piensa un poco en la física del aparato, es imposible que haya otro movimiento que horizontal, ¿no es cierto? En un tubo, un cilindro que está girando. Entonces el movimiento es horizontal, yo lo veo hacia la derecha, porque estoy algo dado vuelta aquí al presentar el streaming, pero bueno, lo mismo pasa si yo hago un pequeño orificio, si miro a través del orificio que se forma en mi mano, yo no voy a poder jugar el movimiento salvo paralelo a... Perfecto, ya al menos eso es lo que significa que la mayoría. Entonces, ya, si yo veo el movimiento a través del orificio de mi mano, me va a pasar lo mismo. Yo solo voy a poder jugar movimiento en la dirección que es perpendicular a las curvas de nivel o paralela al gradiente de intensidad. Ese es el problema de la apertura. Resumido, dicho en términos matemáticos sencillos, ¿no es cierto? Uno puede jugar bien la componente que va perpendicular a las curvas de nivel. Ese sería el problema de la apertura. Nos pasa a nosotros y por lo tanto también una máquina va a tener la misma confusión. Y esto voy a mostrar las mínimas ecuaciones posibles para poder después que se entienda a qué me refiero con los resultados, pero quería poner algunas... antes de mostrar esas pocas ecuaciones, este cuadro de un video encuentro que muestra bien qué es el flujo óptico. El flujo óptico es un campo vectorial que muestra el desplazamiento de un píxel, el desplazamiento del objeto que está detrás de un píxel entre un frame y el siguiente, o entre dos frames que pueden ser consecutivos o no. Entonces aquí en este video la cámara iba siguiendo este vehículo, por lo tanto las flechas en el vehículo tienden a ser chiquititas, porque la velocidad relativa, la velocidad aparente, es chica. La cámara va más o menos a la velocidad que el auto, va siguiendo el auto. En cambio las flechas que están en el fondo son grandes porque la cámara relativa al fondo se va moviendo rápido, se va desplazando a una velocidad grande. Ese es el flujo óptico, en este caso es uno sparse o ralo, no sé cómo cada uno traduce el sparse distintos. Y puede ser denso, puede ser píxel a píxel, como los métodos de flujo óptico pueden dar la velocidad del desplazamiento píxel a píxel. Ya, pero entonces aquí las dos o tres ecuaciones que yo quería mostrar. Primero el vector de flujo óptico, las flechitas rojas de antes, son U, B, digámosle U, B, y aquí está escrito cómo se relaciona con la intensidad de la imagen, con la intensidad de un píxel. Perdón, yo habitualmente no uso
el zoom. No sé si se ve mi cursor. Supongo que ayudaría para explicar esta parte. Parece que no. No se ve el cursor, ya. Bueno, entonces me voy a apoyar de otra manera. Acabo refiriéndome a las letras solamente. Aquí la I mayúscula es la intensidad y lo que dice el flujo óptico es que la intensidad que antes estaba en un X, Y, al tiempo siguiente está en un X más U, I más B. El flujo óptico se refiere a eso, para dónde se movió la intensidad. Y uno puede deducir que el objeto, pero hay ilusiones ópticas de por medio, pero ese es el supuesto básico original para el flujo óptico, una conservación de intensidad. Lo que sirve al hablar de conservación es compararla con la de masa. Para el que sea más físico, puede servir. Aquí están comparadas una ecuación de conservación de masa abajo. Ahora sí El vemos tu rho. cursor. Ahora sí. Ajá, perdón, ya entiendo. Entonces tengo que hacer clic sobre la ventana. Ya, perdón por la falta de práctica con el zoom. Este rho es densidad de masa. Y en cambio este F es la intensidad de la imagen, la intensidad de un píxel en la imagen. Y fíjense que el paralelismo es bien directo. Hay una pequeña diferencia ahí en dónde están las derivadas, cómo está el gradiente, pero la equivalencia es bien directa. La de arriba viene de la ecuación que veíamos antes, un Taylor de primer orden, una aproximación con primeras derivadas, digamos, y la de abajo una conservación de masa. Y una cosa más, y creo que esta es la última, ¿no es cierto?, es para explicar la regularización del flujo óptico, que está muy relacionada con el problema de la apertura. El problema de la apertura, yo les decía que solo podemos jugar movimiento en una componente del movimiento, y la otra no, la perpendicular no. Entonces eso se traduce aquí en que a la izquierda yo tengo la misma igualdad que mostré antes, o sea, esta significa que la intensidad se conserva, esto que está dentro del elevado al cuadrado a la izquierda. Al pedir que se minimice eso, estoy diciendo que se cumpla la conservación de intensidad. Entonces eso no es suficiente, pedir que esa ecuación, que esa paréntesis sea cero, o sea, que sea lo mínimo posible este cuadrado, no es suficiente porque solo nos va a llevar a una componente del flujo óptico, igual que en el signo de la peluquería o barbería. Y una solución que se le ha dado a esto es distintos tipos de términos de regularización. El de la derecha es un ejemplo de un término de regularización, que lo que pide, si minimizamos, lo que pide es que las derivadas, aquí aparecen como gradientes, ¿no es cierto?, que las derivadas sean lo más chica posible, lo más cercana a cero posible. O sea, que el resultado del flujo sea suave, que no haya un salto grande entre el flujo de un píxel y el del píxel adyacente. Y eso además se puede regular por esta perilla, no sé si es una palabra muy internacional, por este parámetro alfa real. Uno puede variar cuánta importancia tiene la regularización y cuánta importancia tiene la conservación de intensidad. Bueno, ese flujo óptico, hay miles de métodos, se han desarrollado muchos métodos. Yo voy a mostrar resultados de una implementación sin deep learning, sino que con métodos numéricos, o sea, con discretización de la derivada. Así funcionamos para este estudio. Y el flujo óptico es súper adecuado para objetos deformables, para medir movimiento en objetos deformables. Entonces era natural usarlo en biología. Estuvimos trabajando con gente de un laboratorio que está interesado en neurociencia. Entonces estuvimos mirando
dendrita, acá a la izquierda en la parte A, ¿no es cierto? Esta es una dendrita de una neurona y están marcados con fluorescencia. Esto tiene todo su arte porque le hacen que hay distintas maneras de hacer que la muestra genere o exprese, dicen ellos, una proteína fluorescente. Y entonces aquí la proteína fluorescente está en un cierto neuroreceptor que se llama GABA-R1, ¿no es cierto? Que la biología no da para contarla ahora, pero queríamos estudiar acá el movimiento de ese neuroreceptor. Y el problema en estas cosas de microscopía es muy difícil tener un ground truth, cuál fue el movimiento verdadero de las cosas. Entonces lo que hicimos para ver que también está funcionando el flujo óptico es tener una dendrita simulada, que es toda la columna de la derecha. Bueno, en B arriba muestra cómo se comporta el microscopio se modela como si estuviera siendo más borrosa una imagen verdadera que nunca se accede, ¿no es cierto?, de muy alta resolución. Y esta gaussiana modela el microscopio cómo hace más borrosa, cómo nos dificulta el acceso a esa información teórica de alta resolución el microscopio. Entonces aquí arriba está una intensidad de fondo para la dendrita, señales puntuales. Voy de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, en la columna derecha. El segundo panel tiene intensidades puntuales y después los tres paneles de abajo, en esta columna a la derecha, tienen ya aplicada la función del microscopio. Como se verían esas intensidades puntuales del microscopio, aquí está. Y hay una pequeña secuencia de imágenes, T1, T2, T3, un mini video donde se midió el flujo óptico. Y al centro, en la columna central abajo, se ve un paralelo con la dendrita real. Bueno, y entonces con eso, ya con esa dendrita real y esta simulada, fuimos haciendo distintos experimentos y con distintos métodos de flujo óptico. Por ejemplo, aquí en A y B está la segmentación de una región de interés, o sea que hay una aglomeración de este neuroreceptor GABA-B. En C está una prueba de flujo óptico, entre dos frames consecutivos, cómo se movió esa aglomeración de neuroreceptores. Y a la derecha está el paralelo con la dendrita sintética. Bueno, incluso con la dendrita real hicimos dos experimentos también para ir validando cómo se comportaba todo. Aquí en la fila de arriba, en los gráficos de arriba, lo que hicimos es mover artificialmente la imagen. O sea, le pusimos un desplazamiento de 4 píxeles hacia arriba a todos los píxeles de la imagen. Y vimos el flujo óptico en las regiones de interés. Porque ahí sí podíamos comparar, como decía, en microscopía es muy difícil tener un ground truth, la realidad, ¿no es cierto?, conocer la verdad, pero aquí, como nosotros habíamos puesto artificialmente ese movimiento de 4, podíamos calcular un error del flujo óptico. Y la fila de abajo está el movimiento en la secuencia real, imagen real de la dendrita con el movimiento real. Obviamente todo mucho más desordenado, pero midiéndolo en las regiones de interés uno podía determinar el desplazamiento de cada uno de esos grupos de neuroreceptores, llevar las velocidades en unidades físicas. Y yo siempre me conformaba con los píxeles por frame, ¿no es cierto?, por
pero a la gente al grupo le interesaba más llegar a las unidades físicas. Bueno, y quería mostrar una o dos ideas más, una o dos láminas más relacionadas con flujo óptico, para ir pasando al segundo caso de estudio, al segundo tema que quería contar, también dentro del análisis de movimiento. Entonces, otra cosa que hemos hecho con flujo óptico es hacer optimización multiobjetivo. El flujo óptico tiene fama de un procesamiento muy pesado, entonces interesaba optimizar no solo en error del flujo óptico, sino que también en tiempo de ejecución. Y para eso usamos algoritmo evolutivo, multiobjetivo, y entonces teníamos evoluciones de este tipo. ¿Cierto? Uno parte explorando el espacio de los parámetros con algún conocimiento previo de cómo funcionan los parámetros, y eso da una cierta distribución en este espacio de los objetivos, y un algoritmo de optimización multiobjetivo nos permitía ir acercándonos cada vez más a una frontera de Pareto, a un conjunto de soluciones óptimas que se llama frontera Pareto, que va, como se ve acá, va cada vez más abajo en tiempo de ejecución y en error del flujo óptico. Y entonces esta curva de Pareto caracteriza mejor el método que es simplemente una combinación error, tiempo de ejecución. La curva de Pareto final caracteriza mejor al método y permite comparar métodos, etc. Bueno, y la última una idea como de enlace. Esto es útil sobre todo explicárselos cuando uno trabaja con gente de otras áreas, no de reconocimiento de patrones, es la necesidad de datos. Uno habla con el biólogo y te pasan 3 videos que son de la misma muestra, pero y a veces esos 3 videos, 10 videos son un gran esfuerzo obtenerlos, tienen un costo en horas de gente muy especializada en la microscopía, en la biología del problema. Y entonces uno tiene que conformarse con esos números, trabajar con esos números, pequeñas cantidades Pero en realidad para pasar el deep learning, para pasar al aprendizaje profundo, se necesitan grandes cantidades de datos en general. Estos son el tipo de base de datos, de base de imágenes, que se han usado para entrenar redes neuronales profundas, redes neuronales convolucionales profundas para flujo óptico. También lo que se ha hecho es hacer videos artificiales. Por ejemplo, hay un dataset, un conjunto de datos que se llama las sillas voladoras, porque pusieron sobre un fondo que es una foto real, pusieron modelos 3D de sillas, les dieron un movimiento arbitrario, y eso se proyectó para tener un flujo óptico real. De nuevo, el problema de no tener el ground truth. Y bueno, y así pudieron tener una gran cantidad de frames de video para entrenar aprendizaje profundo. Bueno, entonces ahora ya me paso al otro problema que quiero contar, que es bien distinto también al análisis de movimiento, motivado por un problema de la agricultura, que es la estimación de cosecha. En la estimación de cosecha,
por lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, con gente del área, es muy importante saber antes de la cosecha, tener alguna estimación, aunque sea gruesa, de cuánto se va a cosechar, porque hay costos asociados, puede haber costos de bodegaje, bueno, de personal para la cosecha, hay un montón de costos asociados que interesa saberlos antes, porque si no hay problemas de contratos que no se cumplen, etc. Y entonces, ¿por qué tracking para estimar cosecha, para conteo? Porque lo que naturalmente uno se le ocurre es pasar una cámara por una hilera de árboles frutales o por las parras de las viñas, ¿no es cierto?, por las plantas en una viña, en el caso de la uva, para ver, que es algo muy común acá. Lo primero es que uno se le ocurre pasar una cámara. Puede ser con una cuadrimoto, con un dron, no se le ocurre pasar una cámara. Y inmediatamente lo que sucede es que en cuadros consecutivos se repiten las frutas. Por lo tanto, para poder hacer un conteo bueno, hay que tener un buen tracking, un tracking de buen desempeño. Nosotros partimos probando con videos de este tipo de frutas y pasaba que los conteos se me iban multiplicando por 10, por 100, no me acuerdo, pero por eso, porque la fruta aparece en varios frames, cada instancia de la fruta aparece varias veces en cada frame, entonces hay que tener un tracking efectivo para poder... entre paréntesis, esta es una colaboración con gente del centro AC3E, de la Santa María, del área de robótica, Fernando Watt, y alumnos de doctorado fueron trabajando en este problema. Entonces, la primera aproximación que hicimos fue con... entonces me aseguro que estoy en esta ventana para que veas el curso, ¿no es cierto? La primera aproximación que hicimos, aquí el alumno doctorado era Juan Pablo Vázquez, que ya es profesor destacado, ¿no es cierto? Era Faster RCNN como detector de múltiples objetos, con Inception como detector de múltiples objetos, y lo comparamos con SSD, Single Shot Detection, con MobileNet como detector de múltiples objetos. Y después tiene que venir, esto ya es algo general de cualquier método de tracking, una sucesión de pasos de predicción y de asociación de datos. O sea, en la predicción uno puede tener algún modelo de movimiento muy sencillo, es decir, el objeto que en el frame anterior estaba en las coordenadas, en estas coordenadas, qué sé yo, aquí, en el frame siguiente, por ejemplo, yo podría decir, va a mantener su velocidad, va a mantener su posición, o va a mantener su velocidad, o va a mantener su aceleración. Uno hace algún supuesto, algún modelo de movimiento, y la predicción para el cuadro siguiente. Y el otro paso que se va alternadamente es la asociación de datos, que efectivamente decir qué fruta en el frame tema 1 es la fruta que yo vi en el frame T, en el frame anterior. Y bueno, después viene nuestra evaluación cuantitativa, que también nos fue, que está centrada en el conteo, no tanto en el tracking, en la trayectoria, sino que en el conteo. Aquí hay resultados de detección. Para esto, este paso estaba muy desarrollado, ¿no es cierto? Fue fácil hacer algún entrenamiento para estas detecciones con un alto nivel de certeza en general. Los problemas aquí son cuando una hoja tapa las oclusiones, ¿no es cierto? Una hoja que tapa la fruta, o una fruta que está con un color muy distinto al resto, muy distinto al del conjunto de entrenamiento. Ese es el tipo de problema que había. Y aquí muestro algunos casos difíciles de asociación de datos. A la izquierda, la flecha amarilla
muestra una detección de, a esta palabra, yo sé que no es internacional, pero una palta para mí esto es una palta, esta fruta. Espero que cada uno traduzca en su cerebro. Entonces, aquí hay una buena detección de palta, la que está etiquetada con el número 24, y tiene asignado el track número 24. Entonces, si tenemos un buen modelo de movimiento, perdón, en este caso una buena estrategia de asociación de datos, en el frame siguiente, el frame n+1, todavía esa misma palta tiene todavía esa fruta tiene el track 24, está con el ID, con el identificador 24. A pesar de que no fue detectada, por eso está con flecha roja acá. Y para el track, para la trayectoria número 7, al revés, ¿no es cierto? Aquí no fue detectada en el frame N, esta fruta, por eso está con flecha roja. En cambio, en el frame N+1, sí, pero eso no fue problema para que los dos estén asociados, para que la posición, para que las dos posiciones sean asignadas a la trayectoria 7. Y por lo tanto no haya un sobre... ¿Cuál hubiera sido el problema si yo no tuviera una buena estrategia de asociación de datos? La fruta 7 no fue detectada en el frame N. Luego, al yo volver a detectar en el frame N+1, tendría otra fruta. Ya tendría otro ID, otro identificador. Por lo tanto, se me va aumentando el conteo. En este caso funcionó bien, ¿no es cierto? Pero ese es el tipo de errores que se presentan y que aumentan el conteo, falsifican el conteo. Aquí está la estadística de esa primera aproximación, comparado los dos métodos. Y entonces aquí este es el error relativo de conteo después de 2 frames, de 30 frames, de 100 frames. Se fijan, son todavía altos. Uno quiere contar más de 100 frames. Esto está funcionando bien para pocos frames y para algunas frutas, pero nada bien para los 100 frames, y nosotros nos interesaría poder contar más de 100 frames. Entonces la siguiente aproximación fue profundizar en los modelos de movimiento. Aquí trabajó Juan Villacrés, también ya está graduado a su doctorado y haciendo postdoctorado en un grupo de, me parece que en la Universidad Carlos Fernández San Diego. Y entonces aquí profundizamos más en los modelos de movimiento, esto que dice Kalman Filter, Sort, filtro de correlación, tracking por múltiple hipótesis, Deep Sort, son todos métodos de, simplificando un poco, son métodos, son modelos de movimiento. Cómo modelar el movimiento del objeto que estamos mirando. MOTA es la métrica estándar para tracking de múltiples objetos, pero seguimos fijándonos más en el error relativo de conteo porque estamos apuntando a estimación de cosecha. Este es el tipo de videos que usamos esta vez. Nos concentramos en una sola fruta, pero aumentamos mucho el conjunto de datos. Aquí Juan recibió conjunto de datos grabados por este grupo de la Universidad de California en San Diego, y más otro conjunto de datos conseguido público, y armó una gran base de datos de este tipo de estimación de cosecha de manzanos. Esta vez solo manzanos. Aquí están las estructuras que comparamos esta vez, un FASTER RCNN y un YOLO para detectar los múltiples objetos. Y estos fueron los resultados de conteo. Aquí se está comparando el conteo real con el estimado. Si se fijan, esto parece bastante error porcentual todavía visualmente. Estoy fijándome en el gráfico de la izquierda. Quizás este gap todavía se
parece un error importante, pero el logro de que no siga creciendo el error es bien notable. Después de lo que hemos comparado el método de tracking y pensando que es un objeto que es muy fácil confundir una manzana con otra, etcétera, la dificultad del problema, eh, ese, ese gap que se ve al final del gráfico de la izquierda nos dejó bien contentos. El de la derecha muestra en el fondo lo mismo, que el error relativo, ¿no?, de conteo no sigue creciendo. Entonces, bueno, como conclusiones, tratando de sacar algunas conclusiones de acá. Un tema importante es que no siempre, si uno tiene pocos datos, no siempre el deep learning es la primera solución para buscar. Y me parece que se podría ser la principal. Por lo que he visto yo, así, más experiencia en estos problemas, pero tratando de extrapolar a otros problemas, yo pienso que es una conclusión que se podría sacar, que no siempre es lo primero que hay que probar el deep learning, dado, sobre todo si es un problema con escasez de datos. Bueno, intenté poner acá lo más colaboradores posibles para agradecer, ¿no es cierto?, al equipo de acá en la Universidad de los Andes, más colaboradores en otros proyectos. Obviamente me faltó gente, me falta poner... Pero bueno, en fin, muchas gracias también a ustedes por conectarse. Muchas gracias, José. Muy interesante las dos temáticas, muy diversas, digamos. Y hay muchas consultas, muchas preguntas. Fue un bombardeo de información. Entonces, Sí, espero... perdón por la bombardeo. No, al contrario. O sea, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Ahora aquí está Sergio, dice, ¿algún comentario sobre domain shift en deep learning? Por ejemplo, si cambia la vista de la cámara, ¿hay que volver a entrenar? Muy probable, claro, esto del conjunto de datos, eh, el conjunto de datos armado aquí, todas son fotos perpendiculares a las hileras, a cierta distancia, incluso no me detuve mucho en una figura que aparece ahí, pero aquí, aquí a la derecha está la densidad de frutas según la altura del frame. Yo estoy seguro que si pusiéramos video en que las manzanas pasan por acá abajo, sospecho que esto andaría peor, me imagino yo. O sea, siempre hay un sobreajuste del conjunto de datos que uno desarrolla. Ahora, Sergio decía domain shift. Sí, es un término que están usando o se ha usado para cuando tú cambias el... A ver, en Deep Learning, una de las búsquedas así famosas tipo Holy Grail, es esta idea de generalización, si tu modelo generaliza bien, ¿ok? Y es complicado. Entonces el domain shift es cuando tú tratas de aplicar el mismo modelo en otros datos, a lo mejor inclusive en otros dominios. Entonces, por ejemplo, en Claro. vez de manzanas, que sean, qué sé yo, Sergio, melocotones. yo he escuchado el término concept drift. ¿Está relacionado? Sí, 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 sí. Eh, Mm. Eso Que básicamente la distribución de datos cambia. está tan de moda que la gente escoge nombres súper, súper así. Claro. Es que he eh, escuchado todas las combinaciones, incluso concept shift también. claro. Entonces, desde un punto de vista práctico, porque yo estoy trabajando con modelos en un contexto práctico, siempre nos hemos encontrado con este problema, que tú entrenas, ok, parece todo bien, todo bonito,
las curvas son bonitas y de repente tienes que aplicarlo en un problema que se supone es el mismo, pero con a lo mejor con apariencia distinta de imagen y, y las métricas se te van al suelo, ¿no? Y tienes que volver a anotar, volver a entrenar, famoso fine tuning y todo esto. Por eso preguntaba esto, por ejemplo, si de repente cambian de manzanas a peras, si tienes que volver a entrenar un sistema. Sí, pues al cambiar de fruta de todas maneras, habría que cambiar el detector, reentrenar el detector. Eh, yo he pensado también, tú hablabas de aplicaciones prácticas. Yo sospecho que esto llevado al campo, eh, uno podría estandarizar varias condiciones, uno tendría que ponerle varias restricciones al usuario para usar esto y que no vaya, y que haya el mínimo shift en los datos, ¿no es cierto? Me imagino que uno podría decir que la altura a la que pasa la cámara es fija, la velocidad a la que pasa una cuadrimoto, por ejemplo, es fija, o el dron, si es un campo un poco más tecnológico, aquí yo creo que serían más cuadrimotos, aquí en Chile, por lo menos. La hora del día, el clima del día, me imagino que uno tendría que ponerle varias restricciones al usuario o, o ir desarrollando un conjunto de datos que se preocupe de esas condiciones, tener datos en distintas épocas en con distintas condiciones climáticas. José, Eso creo por ese lado. ¿sí? ¿Has visto trabajos relacionados a esto mismo en el área del transfer learning? Justamente esta idea de poder utilizar el modelo en un dataset diferente o con una fruta o si es manzana, otro tipo de manzana, ponte tú. ¿Se podría reciclar los modelos entrenados? ¿O necesariamente hay que reentrenar? No recuerdo haber visto trabajos así específicamente, pero seguro que uno no tendría que reentrenar toda la red, sino que uno podría congelar la gran mayoría de las capas y quizás solo hacer un fine tuning, por llamarlo de alguna manera, o un transfer learning en que uno entrena solo la última capa, las últimas capas, porque esta red ya habría aprendido todas las buenas características para distinguir una manzana en cierta resolución, en cierta... sospecho que si uno mantiene la resolución pero cambia de especie de manzana, se podría hacer algo así. Ok, interesante que no hayas visto trabajos, digamos, por ahí quizás aparece una beta nueva. ¿Verdad? Mm. ¿Verdad? Mira, Luis, me parece Luis que está en Ecuador, si mal no recuerdo, nos pregunta si se ha visto el uso de nuevas arquitecturas como Transformers en este campo. Entonces, casi seguro que se debe estar usando en tracking. Claro, casi seguro que se debe estar usando en tracking porque considera esta secuencia temporal, ¿no es cierto? Entonces, probablemente un transformer puede eso, llevar la cuenta de la posición. O sea, muy buena pregunta, gracias. Luis, yo seguro que se debe estar usando, alguien debe estar usando transformer para tracking, porque claro, es bueno para secuencias temporales, entonces quizá la secuencia temporal aquí podría ser la secuencia de posiciones de cada fruta. Eh, eso, por ahí me Bien, imagino yo que seguro que va a también, haber alguien pronto. también te lleva un par de ideas. Qué De bonito, tareas, sí, qué bonito, que me productivo. revisar. Mira, Mm. Sergio dice, ¿cómo es el problema de recolección? Es una especie de Spanglish, es como recollection y recolección de datos que ayuden, que ayuden a toda la comunidad del país LATAM. Ah, mira.
sobre todo en el recurso para anotar manualmente y también software para generar datos artificiales. Me imagino yo que apunta como una gran base de datos, por ejemplo, en el caso de frutas. Claro, porque hay mucho trabajo que se hace con mucho esfuerzo y la gente termina siempre generando sus propias bases de datos que son relativamente pequeñas y no resuelven el problema en general. Entonces, ¿cómo se pueden aunar esfuerzos para lograr esto? Yo sospecho que un punto importante son las buenas plataformas para este proyecto, no, para esta línea de investigación de estimación de cosecha no profundizamos tanto en eso, pero para un proyecto que estamos ahora en que estamos caracterizando árboles en las ciudades, eh, sí hemos profundizado más en las plataformas que hay para anotación. Y están muy desarrolladas. ¿A qué me refiero? Que un proyecto de anotación puede tener varios usuarios que se conectan, que pueden etiquetar varios el mismo video, la misma imagen. Tengo en la cabeza, por ejemplo, uno que hemos usado se llama Supervisely, pero ha explotado un poco. O sea, hay varias buenas plataformas de anotación de imágenes, secuencia de imágenes, con múltiples objetos, con segmentación, o sea que uno puede eh, marcar el contorno de un objeto para decirle que todos esos píxeles son píxeles de la copa del árbol, por ejemplo. Eh, eh, Esa es una cosa que yo creo que sería importante aprender y usar más estas buenas plataformas de anotación. ¿Qué otra cosa para compartir? ¿Cuál es el nombre de la plataforma que mencionaste, perdón? Supervisely. Supervisor. Supervisely. Supervisor. Sí. Uh-huh. Se me ocurrió de repente que a lo mejor podría haber algún voluntario que hiciera un curso en línea para esta comunidad que tenemos, si es que hay suficiente interés. ¿De esa plataforma dices tú, Sergio? Sí, en general, del problema de la anotación de datos y Anotación. cómo compartirlos, dónde dejarlos. No es un problema menor, Sí. pero los datos son muy grandes, Sí. que la cantidad. Volviendo al primer problema, José, me quedó algo dando vuelta. Mira, al principio lo primero que mostraste fue esta imagen de este barra del barbero, que tenía un Uh-huh. movimiento horizontal y este efecto óptico. Pero después nos llevaste al ejemplo, a la situación de las dendritas y de estas células que se ven como un destello dentro de la imagen. Pero hubo algo que me resonó, digamos, que mencionaste que esta técnica del movimiento era particularmente útil también en deformaciones. Entonces, no logro conectar al 100% esta imagen del barbero. ¿Por qué el barbero, digamos, y cómo llevamos esto a la célula? Uh-huh. ¿Cuál es esa Ya, conexión? Si podrías, por favor, ya, ya, insistir ya. en eso. Uh-huh. Claro, efectivamente el barbero, ¿no es cierto? Es algo macro, pero yo lo estoy usando, algo macro, no sé si ese cartel tendrá 1 metro, medio metro de altura, algo así, ¿o no? No sé, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Es algo macro. Pero yo lo estoy usando como una analogía para explicar lo que pasa a nivel de un píxel. O sí, cuando yo miro, yo lo decía, cuando miro a través de este orificio que se hace en mi mano cuando hago así, ¿no es cierto? Eh, entonces, eso, cuando la apertura a través de la que estoy mirando es lo suficientemente pequeña, yo no puedo juzgar la dirección del movimiento, las dos componentes de la dirección del movimiento. Entonces, aquí en el barbero, claro, yo estoy seguro que las líneas rojas y azules se están moviendo en diagonal. Eso puedo afirmarlo, ¿no es cierto?
que las líneas se mueven en diagonal, pero la otra componente del movimiento, uno tiene que empezar a pensar en la física del problema. Aquí no hay algo, no es que lo rojo y lo blanco esté saliendo por otro lado, como una especie de pasta dental que está saliendo por abajo. No, algo que está girando. Y con esa información extra uno completa cuál es el verdadero movimiento. En el caso de la célula, pasa algo parecido. El término de la izquierda, si quieren no se fijen en cada letra, pero hay dos términos que uno está intentando minimizar, que sean lo más chico posible. El término de la izquierda dice que efectivamente la flecha sea consistente con el movimiento, y el de la derecha dice que el flujo en un píxel sea parecido al del píxel de al lado. El de la derecha es lo que uno completa con su mente en el cartel del barbero. El término a la derecha es lo que uno completa con su cabeza, y el de la izquierda es el movimiento que uno ve automáticamente aunque esté distraído, ¿no es cierto? Aunque esté medio dormido, uno ve el movimiento en alguna dirección, pero el término a la derecha permite completarlo, hacerlo consistente. Ok, qué interesante. Sí. Y de alguna manera esto lo utilizan para ver la deformación que ocurre en la célula, ¿no? Sí, claro, el flujo óptico es muy bueno con respecto al tracking que mostraron en la segunda parte, por ejemplo. El flujo óptico es muy bueno para ver movimiento de objetos deformables, porque el tracking, salvo que uno vaya entrenando en el camino, si mi manzana fuera cambiando de forma, de apariencia, si durante el vídeo la manzana se fuera convirtiendo en pera, sería muy difícil hacer el tracking por detección. Efectivamente habría un domain shift ahí brutal, difícil, sería un problema muy distinto, ¿no es cierto? Si la manzana se fuera convirtiendo en pera durante el video. Entonces, no, pues la manzana en el tiempo del video no cambia de apariencia prácticamente, salvo iluminación, otras cosas. Yo puedo pasarme una hora tomándole video a las manzanas y no van a cambiar sustancialmente. Claro. En cambio, las células... Sí, pero sí mencionaste que la oclusión era una amenaza. Sí, sí, eso sí. Sí, de todas maneras. Claro, un viento que mueve una hoja me puede cambiar efectivamente lo que logro ver de la manzana, me puede cambiar ahí sí drásticamente porque una rama, una hoja la tape o le haga sombra. No, efectivamente. Ok. No sé si la audiencia tiene más consultas. Ya, José. Oye, muchas gracias. Se ve profundo esto. Gracias a usted. Fue Muy un entretenido. esfuerzo, digamos, que pudieses resumir estos trabajos. Se ve que hay mucha gente colaborando de varias universidades, así que te deseamos éxito y también ojalá que los comentarios que han surgido de esta ronda de consulta también te puedan servir para expandir más tu De todas investigación. maneras. De todas maneras. Ya, Buena conversación. sí, Muchas gracias. te mandamos un abrazo y aprovechamos de extender el saludo a todos los presentes. Que estén muy bien. Cuídense. También nos Chao. vemos. Chao, chao, gracias a todos.